Gracias, hermanos. Paz a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más. Hoy estamos en la sexta semana, la última clase de esta cursada sobre ministerio pastoral. Y desde el día de ayer empezamos con el último subtítulo, la iglesia como una comunidad pastoral. Yo le llamo, es una adaptación que yo hago. ¿Por qué? Porque ya les comenté que hay materiales que hablan de la iglesia como una comunidad terapéutica, la iglesia como una comunidad sanadora, y a mí me gusta llamarle la iglesia como una comunidad pastoral. Recuerden que la primera sesión que tuvimos, la primera clase, yo hice una introducción sobre lo que, tratando de orientar lo que yo entiendo que hoy en día se maneja como el sustento para la pastoral. Así le llaman ahora, la pastoral para la iglesia, la pastoral para los diferentes grupos. Entonces hice yo una pequeña introducción en el principio como para entender y contextualizar y actualizar el material, y porque hoy en día es una palabra muy común, la pastoral para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, para la familia, y no es otra cosa más que la acción pastoral, ¿no? El servicio pastoral. Y bueno, quiero iniciar hoy a la inversa para que me dé un poco de tiempo y quede también aquí grabado y el testimonio. Después de la clase de hoy, hermanos, hoy es la última clase, la última sesión, pero me adelanto para decirles que no necesariamente tendríamos que estar incomunicados, o sea, no hay problema. Ustedes ya tienen mis datos y con todo gusto yo realmente eso me dedico ahora. Ya les platiqué que no tengo una iglesia a cargo, no tengo un puesto, un título, pero bueno, por la gracia de Dios tengo algunos materiales. Todos estos materiales yo los voy recopilando, estoy en esa etapa de recopilar todo lo que yo recibí, tanto en manera teórica como en manera práctica, y reelaborarlo y presentarlo a los hermanos de acuerdo a la necesidad que tengan. Un ejemplo es que hoy tengo un grupo familiar donde ya trabajé con ellos un primer tema que le llamo profundizando en la palabra, y luego ahora estoy con la pastoral para la vida familiar y lo estoy adaptando a una familia, en el grupo familiar. Eso es lo que estoy haciendo ahora, y estoy revisando una serie de materiales que tengo en electrónico, porque luego uno tiene tanto material que se pierde. Lo estoy tratando de revisar, de actualizar y de adaptar. Por eso ya se dieron cuenta que algunos de los hermanos que me pidieron materiales, hoy me di la tarea de enviarles material. Algún material es complementario. Encontré un material del doctor Robson Díaz que habla sobre la familia y sobre el aconsejamiento. Ya se los envié. Envié también otros materiales sobre el discipulado, el proyecto de discipulado integral que tenemos aquí en México. Yo tengo algunos archivos y se los envié para que les pueda servir. Y bueno, sigo revisando. Esta materia en especial, hermanos, yo le tengo mucho cariño porque fue el primer encargo que me dio el ministro Abraham Marín como director del CEBAID, y yo me puse a trabajar y a recopilar cómo podíamos, me pregunté yo, cómo podíamos orientar a un creyente en Cristo Jesús, a un líder de la iglesia, para que tenga una visión pastoral y su servicio sea un servicio pastoral con criterios y con herramientas desde la experiencia pastoral, no solo la teoría. Por eso yo me atrevo a comentar una serie de anécdotas, una serie de enseñanzas que aprendí en el campo a través de 35 años dedicado a tiempo completo y pasando por diferentes ministerios a través de esos años. Dios me dio esa oportunidad y ahora estoy realmente recopilando y reelaborando. En el caso de esta materia, hermanos, quiero recordarles que el trabajo final es elaborar un plan de atención pastoral para la localidad donde ustedes se encuentran, sea pequeña o sea grande, no se preocupen. El asunto es intentar hacerlo. Algunos ya tienen experiencia porque ya lo han hecho con otros proyectos. La idea es que si para algunos es nuevo, para algunas hermanas, pues puedan intentar hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un plan de atención. ¿Cómo yo atendería a esta iglesia, a esta misión o a este grupo familiar, si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Cómo yo lo atendería? Y organizándome, poniendo algunos objetivos
poniendo algunas temáticas que les pudiese compartir y entonces tomando en cuenta, eh, incluyendo los subtemas que yo les he compartido en estas 6 semanas. Solo les recuerdo que hice una introducción sobre lo que es la pastoral con los criterios de Jesús, y luego también hablamos de que es bueno hacer una autoevaluación de nuestro liderazgo. Ahí revisen el archivo, pueden revisar los archivos, ustedes los tienen en electrónico, esto que yo estoy comentando. Es importante, si van a involucrar a más personas, pues que revisemos cómo estamos, porque luego uno invita a personas y no sabe cómo vienen o cómo están, y puede ser que no estén en el mejor momento. Bueno, hay que encauzarlas. Entonces hay que revisar de vez en cuando, hay que tener capacidad de autoevaluación, ¿sí? ¿Cómo está nuestro liderazgo? Yo pongo 3 etapas ahí. La conversión, el crecimiento y la potenciación o la multiplicación en el primer archivo. En el segundo archivo ustedes se van a encontrar que yo empecé a hablar acerca de una espiritualidad bíblica y genuina. Eso para mí es muy importante, hermanos, porque mire, podemos tener gente muy preparada y muy capaz, muy brillante. Una vez me salió una hermana aquí en la última iglesia que pastoreé y dice, es que mis hijos son genios. Puede ser. Tienen carreras universitarias, tienen trabajos que les permiten vivir holgadamente, pero cuando yo los conocí dije, Dios mío, qué desorientados. ¿Por qué? Porque había un ego desmedido y servían en la iglesia y siempre queriendo a todos manipularlos, imponerles lo que ellos creían, problemáticos, y me di cuenta, y con grandes problemas en sus familias. Entonces entendí, siempre lo he entendido de hace años, sobre todo ahora en día, que no nos dejemos llevar con la apariencia, hermanos. Revisemos si esa persona, aunque sea muy preparada secularmente, está en Cristo y ha crecido en Cristo. Es lo único que yo digo. ¿De acuerdo, hermanos? Hay que tener cuidado. No dejarnos guiar por la apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, revisar si es una espiritualidad bíblica y genuina. Y yo les hablé de los diferentes tipos y modelos de espiritualidad que se manejan hoy en día, o a grandes rasgos, ¿no? Hablé de una espiritualidad filosófica, una espiritualidad también farisaica, y luego hablé de la espiritualidad del estilo de Jesús. Bueno, también en la tercera semana hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo y los ministerios. Para mí es diferente una habilidad que alguien puede tener por su capacidad y está bien. Yo creo que Dios les dio la capacidad a muchas personas. A veces se van hasta heredando genéticamente esas capacidades que alguien tiene, pero es diferente un don del Espíritu Santo y luego que se puede convertir en un ministerio. Las capacidades que una persona tiene son buenas, las habilidades que tienen, está bien, es correcto. ¿Sí? El CI, el coeficiente intelectual, está bien. Claro que es algo con lo que todas las personas nacen, pero es diferente cuando Dios le da un don del Espíritu Santo a un creyente de manera sobrenatural y ese creyente lo entiende, lo recibe de parte de Dios, lo empieza a poner en servicio, en práctica, y Dios lo va bendiciendo y se va convirtiendo en un ministerio sólido. O sea, de eso hablamos, y hay diferentes dones, por eso se pueden formar diferentes ministerios en la congregación, hacia adentro y hacia afuera de la congregación. Ese fue el tercer tema que hablamos. Por ahí les compartí también una lista para identificar los diferentes dones. En la cuarta semana hablamos de la pastoral para la vida familiar, uno de los grandes subtemas. Hermanos, alguien puede tener mucha capacidad, pero si está problemado en la familia, lo va a distraer, lo va a menguar y, y le va a estorbar en su crecimiento en Cristo. Y por otro lado, la familia va a sufrirle, porque nunca cambió, nunca reflexionó, nunca se arrepintió, nunca corrigió. Entonces yo lo que yo les comparto con mucho cariño ahí es revisar cómo está la familia. Primero nuestras propias familias y luego cómo trabajar con otras familias. Yo le llamo a este cuarto archivo la pastoral para la vida familiar y les platiqué una serie de experiencias que yo me he encontrado en la iglesia, no solo con los hermanos, sino también con los líderes. Entonces nadie estamos exentos y les compartí con mucho cariño algunas, son como 10, ya llevo 12 enseñanzas que yo he sacado del tema, de ir trabajando el tema. Como no hay familias perfectas, hay familias restauradas, lo más importante y valioso es la familia, no son nuestras posesiones, y etcétera. Así
yo le voy agregando cada vez más. Empecé con 3, ya llevo casi 12 enseñanzas o afirmaciones que en la práctica, y algunas los hermanos con los que he trabajado me las han compartido, y yo claro que aprendo y con mucho cariño las incluyo, porque el tema de la familia es un tema muy amplio. Y bueno, a mí me sirven para ir desarrollando una temática que pueda ayudar a las familias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Creo que la última que agregué fue acerca el asunto de la sexualidad y familia, porque hay un subtema que se llama sexualidad y familia, y entonces agregué ahí que el desarrollo de la sexualidad se trabaja en la familia, se fortalece en la familia con los pilares de la familia, el papá y la mamá, tienen su función. Cuando no están alguno de ellos, bueno, hay que trabajar un poco extra para que no se desorienten las personas. Y hablamos también un poco de eso, cuando hablamos de la pastoral para la vida familiar, ¿no? O el aspecto de la fe se hereda, pero también hablamos de que Dios le dio a la familia la encomienda de la transmisión de la fe. No se la dio ni a la escuela, ni a la iglesia, se lo dio a la familia. Por eso el texto bíblico, tú le repetirás esto a tus hijos, y en todos los lugares y en todo tiempo. Bromeaba yo en ese entonces por saturación. Sí, hermanos, que por nosotros no quede en orientar y encauzar a la familia. Y sobre todo tenerlo siempre en oración, claro, porque pues uno no sabe lo que puede pasar o lo que sucede. A veces hay cosas que suceden a escondidas de nosotros. Y bueno, hay que orar para que Dios los sustente, los proteja. Y si alguien cayó, hay que restaurarlo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la familia. El quinto tema del que hablamos fue hablar del ministerio de todos los creyentes, o la pastoral, como hoy en día le llaman, de todos los creyentes. No es cosa sencilla, hermanos, hacer esta transición. A nosotros en México, a nivel nacional, nos ha costado muchos años. Creo que ahí vamos poco a poco incorporando a los nuevos miembros, a los nuevos líderes, a abrir espacios para ellos y entender que el trabajo pastoral no es de una sola persona, no es de un pastor solo, aislado, no, es de la comunidad de fe. Cada quien tiene su lugar, uno es el pastor, otros son los líderes, otros tienen diferentes ministerios, y cuando se logra hacer una transición de un modelo tradicional a un modelo comunidad de todos los creyentes, hermanos, la iglesia crece, la iglesia se desarrolla y Dios sigue añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos, porque es trabajo de equipo, no es de una sola persona. ¿Cuesta más trabajo? Claro que sí, pero ese es el modelo neotestamentario. Bueno, hablamos esa semana bastante de ello, la semana pasada. Y esta sexta semana, hermanos, yo traté de encauzar todo lo que hemos trabajado y platicado en un tema que le llamo la iglesia como una comunidad pastoral. ¿Sí? Hoy tengo un archivo más. De hecho, ya les envié, hoy le envié también los archivos que yo tenía pendientes. Pero este archivo que vamos a trabajar hoy, como conclusión, también se los voy a enviar. Es el último que voy a enviar. La iglesia como una comunidad pastoral o terapéutica o sanadora. ¿A qué nos referimos? Que toda la parte teórica tiene que aterrizar, tiene que practicarse en la iglesia local. Si la iglesia local, hermano, no pone en práctica eh, esta visión de trabajo, entonces se convierte en otras cosas, menos en una iglesia bíblica. Sí, se puede convertir en un club. Hay que tener cuidado, yo soy muy crítico. Luego, de repente, las iglesias hoy en día tienden a convertirse en otras cosas. Ya lo empecé a comentar desde el día de ayer. Y ahí me preocupa mucho eso, que la iglesia la conviertan en un club social, y todos se la pasan muy bien. Digo, está bien, pero no evangelizan un alma. No están interesados en la misericordia, en la compasión por la gente nueva. Hay que tener cuidado. Y por un lado, y por otro lado, no convertir la iglesia en una empresa, una microempresa. La iglesia no es una empresa, la iglesia es una comunidad de fe, de esperanza, de amor. Ayer lo empezamos a trabajar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo. La iglesia es la comunidad del Espíritu de Dios, que se mueve y encausa e impulsa a los creyentes a hacer la obra de Dios. Entonces, hay que estar revisando, hermanos, cómo estamos como iglesia. Y la iglesia tiene que intentar hacer diferentes cosas. Yo les decía, si no está funcionando algo, bueno, algo tenemos que intentar hacer revisando el texto bíblico. Hoy aquí viene un pasaje bíblico maravilloso, ¿sí? En este último archivo que les comparto viene la base bíblica de Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. ¿Ya se dieron cuenta?
Se los voy a leer. Yo sé que ya se lo saben, pero dice ahí la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante. Dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando, una vez más la palabra clave, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, ahí queremos llegar. Estaban alabando a Dios y teniendo favor o gracia con todo el pueblo o buen testimonio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. O sea, este verso 47 yo lo parafraseo de esta manera. Y, y en este ambiente, en esta dinámica, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor seguía tocando corazones. Esto es a lo que tenemos que aspirar, hermanos, como iglesia. Mire, cuando yo lo he predicado, este pasaje, que tengo varios sermones basados en esta porción, tomando su contexto histórico, tomando las enseñanzas medulares y cosas de estas, una vez una persona me dijo, no, hermano, eso pasó en el primer siglo. Hoy en día ya no pasa, ya no, eso ya pasó. Y le dije, hermano, si ya pasó una vez, ¿por qué no puede pasar otra vez? Que nosotros no nos alcance la fe para vivir una comunidad como esta es otra cosa. Que no hemos sabido trabajar a la iglesia para que llegue a este nivel de fe y de comunión y de perseverancia es otra cosa. Pero yo creo que el texto bíblico está ahí para nuestra enseñanza. Y si esto pasó en la primera iglesia, la iglesia primitiva, debe ser una aspiración para nosotros trabajar con nuestra iglesia y no derrotarnos en el primer intento. A mí me parece que ahí está el texto bíblico para nosotros como una guía de lo que pasó con los primeros creyentes. Sí entiendo que hay diferentes apreciaciones, interpretaciones y conclusiones, y son respetables. Yo les comparto lo que yo he aprendido. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, uno siempre aspira a esto, pero yo sí he tenido un par de experiencias en algunos lugares. Digo, es muy difícil mantenerlo, pero me parece, hermanos, que en el trabajo que Dios me permitió hacer en varios lugares, sí logramos tener algunas etapas de esta manera. Y yo estaba muy contento porque fue trabajo de varios años, no fue trabajo así de que yo digo que se hagan las cosas así. No, hermanos, hay que servir como el maestro sirvió y hay que tener como meta esta iglesia primitiva o esta iglesia original o esta primera iglesia como muchos le llaman y nuestras iglesias se conviertan en comunidades de fe que generen salud, sanidad, restauración y bendición. ¿De acuerdo, hermanos? Esa sería una introducción a grandes rasgos de lo que a mí siempre me ha gustado aspirar. Sí, porque otra manera entonces yo le dije una vez a un pastor, estamos jugando a la iglesita. Si no tenemos estas aspiraciones que están en la palabra, entonces ¿a qué estamos intentando hacer? Por eso luego la iglesia se va por diferentes rumbos y la iglesia no tiene el éxito o los resultados que nosotros esperamos, ¿de acuerdo? Bueno, el día de ayer yo ya les comenté cuáles son los parámetros de la iglesia neotestamentaria, la fe, la esperanza y el amor. No nos confundamos, no estemos pensando en el éxito de tener muchos hermanos. Digo, si son muchos, qué bendición. A mí me ha tocado ya experimentar ello. Como consecuencia de que trabajamos esto de esta manera, el Señor sigue añadiendo y claro que sí, qué bendición. Yo les platiqué en el transcurso del curso entero de que tuve la bendición de tener una iglesia pequeña y luego por la gracia de Dios y el trabajo de la iglesia se fue creciendo, creciendo y haciendo grande y fue un momento maravilloso para mí porque pude comprobar lo que había estudiado yo en el texto bíblico, claro que sí, pero eso costó un par de años trabajar, hacer un equipo de líderes, formar ministerios, estar todos los días con un grupo familiar diferente, los fines de semana tener diferentes ministerios, entre semana tener otro ministerio como el carcelario,
bautizar cada año, grupos de personas. O sea, claro que sí, yo en algún momento estuve involucrado en ello al 100%, tiempo completo, ¿verdad? Y me di cuenta que claro que sí se puede aspirar a ello. Bueno, yo lo dejo como un anhelo, como un objetivo, y hacia allá hay que trabajar, hermanos queridos. Con mucho cariño yo les comparto. Ahora, tenemos un archivo más. Voy a ir un poquito rápido porque esto se los voy a enviar. Tiene mucho texto. Este es un material que nos compartió un hermano en una sesión de invierno. No estoy seguro si fue en una sesión del Seminario de Entrenamiento Ministerial o en la Comunidad Teológica de México. Luego tengo tantos materiales que si no tienen de dónde vienen, tengo que revisarlos y los estuve revisando. Me gusta este material, la iglesia como una comunidad sanadora. Ayer les mostré el libro de la iglesia como una comunidad terapéutica de Jonathan Salgado. Este libro sí lo tengo a la mano porque Jonathan Salgado fue un pastor que invitamos para una serie de conferencias. Y este material me gusta para usarlo como haciendo una serie de conclusiones. No lo voy a leer tal cual porque ustedes van a tener la oportunidad de tenerlo y leerlo. Yo les encargaría eso porque eso da crecimiento, pero voy a ir avanzando poco a poco. ¿Les parece, hermanos? Mire, la iglesia como una comunidad sanadora. Y entonces, esta introducción habla de que este material, yo nada más voy a utilizar la primera parte, tiene dos partes, hermanos. No importa, yo les comparto completo el material. Este material consta de dos partes. Solo voy a trabajar la primera parte, ¿de acuerdo? Esta primera parte dice que tiene que ver con las bases bíblico-teológicas de la iglesia como una comunidad sanadora centrada en la misión de Jesucristo, ¿sí? Se trata entonces del fondo y del marco donde encuentra significado y motivación y sentido la iglesia. Y la segunda parte, como dice en la parte baja, ya se habla más de la naturaleza y la misión de la iglesia desde una perspectiva integral. Ustedes lo van a leer con calma. Yo creo que no van a batallar. Me parece que es entendible. Entonces, este material está en dos partes y tiene varios subtítulos. Voy a centrarme en los subtítulos, ¿sí? Para no leerlo todo. Primer subtítulo, la iglesia, la reconciliación como una acción sanadora de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en nuestras comunidades de fe necesitamos trabajar mucho el tema de la reconciliación como una acción que Dios hace en la vida de los creyentes y también en la vida de la iglesia como comunidad, como grupo, como cuerpo. Voy a intentar aplicarlo de manera práctica. Y nuestra expectativa, hermanos, es llegar a la madurez, como lo dijimos el día de ayer. ¿Cuál es la madurez de una iglesia que haya crecido en fe, esperanza y amor? ¿Se acuerdan? Eso es madurez cristiana, de acuerdo al Nuevo Testamento. En nuestras congregaciones, hermanos, necesitamos mucho, por diferentes medios, trabajar el tema de la reconciliación. Ahorita vamos a ver algunos pasajes bíblicos que vienen ahí. Como una acción sanadora de parte de Dios y Dios utilizando al pastor, a los líderes, a los hermanos que tienen este enfoque, este ministerio o este equipamiento de parte del Espíritu de Dios. Eso me parece muy, muy importante, hermanos. No permitir que en la iglesia exista gente que no esté reconciliada con Dios y con los hermanos. Eso se trabaja. Porque qué triste estar en una iglesia donde está emproblemada por años y nadie hace nada. O sea, y entonces a veces para reconciliar la iglesia tienes que intervenir de manera pastoral. Yo no estoy de acuerdo en que hagamos como que no pasa nada, porque si hacemos como que no pasa nada, ¿qué va a pasar? Pues nada. Va a continuar ese problema. Yo he conocido iglesias, hermanos, que han estado emproblemadas por años, no uno o dos, 5, 10, 15, 20 años. Regreso yo y digo, tienen los mismos problemas, no los han trabajado. Qué triste. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el impulso del Espíritu Santo para reconciliar, para restaurar, para poner en orden las cosas? Así que cuidado, hermanos. El tema es la reconciliación como una acción sanadora de Dios. Ese es el subtítulo, ¿no? Avanzo un poquito más. Y entonces se trata de que debe haber un doble logro, dice ahí, que la iglesia se convierta en una comunidad y que camine hacia la madurez. Y para ello tiene que hacer un trabajo de liberación, dice ahí, la palabra está en negritas,
hacer posible la liberación que encierra siempre dos aspectos, uno negativo o libre de y uno positivo, libertad para. Entonces, el tema bíblico central es evidente, el de la redención liberadora, motivada y hecha posible por la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Y eso viene desde el principio, por eso, o sea, esa es la expectativa de Dios, que las iglesias como comunidades de fe se conviertan en agentes o lugares donde se trabaje una potenciación o una liberación del pecado, ¿sí? Y para ello, entonces, como dice ahí, tenemos que buscar el aspecto de libres de. Estoy trabajando un sermón acerca de eso, de qué nos liberó el Señor, hablando de estas fiestas patrias. Me toca el viernes predicar en la iglesia y estoy trabajando un sermón para hablar de los tres aspectos de los que nos liberó el Señor. Nos libera de la potestad del pecado, nos libera del temor a la muerte y nos libera también de una visión centrada en el aquí, en la ahora, sino mirar más allá. Bueno, es un paréntesis de lo que yo estoy trabajando para compartir a la iglesia en este mes de la independencia de México, ¿no? Y hablan todos de liberación, pero si lo acoplamos a la iglesia, el texto bíblico habla de liberación, pero ¿liberación de qué? Y eso es lo que trata de decir este apartado. Y eso es por la gracia de Dios. Y es una expectativa de Dios desde el principio. Por eso viene Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice, lo envía y le da esta encomienda de ir, salir de su familia y de su parentela y le da una encomienda y entonces le da promesas y termina diciéndole, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo trabajo ese pasaje bíblico cuando hablo de la pastoral para la vida familiar. O sea, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, es muy amplio la promesa, pero se cumple en Cristo Jesús. Cuando uno analiza Mateo capítulo 1, las genealogías sagradas terminan con Cristo, 14 generaciones, y llegan a Cristo Jesús después del llamamiento de Abraham. O sea, el hilo conductor de la salvación llega a Cristo Jesús y se cumple esta expectativa de bendición y de liberación para las personas y para las familias en Cristo Jesús. ¿De acuerdo, hermanos? Ustedes en su casa van a poder leer este material con calma. Yo estoy haciendo una serie de reflexiones y síntesis para que avancemos un poquito más. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, se culmina la obra liberadora de Dios a través del establecimiento de un nuevo pacto o de una nueva creación, donde dice el pasaje bíblico de 2 Corintios 5:17, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Y luego dice el pasaje bíblico, y a nosotros nos dio el ministerio de qué, hermanos, de la reconciliación, como si Dios rogase a través nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios a las personas. Es el mensaje central, que la gente se reconcilie con Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, esto significa trabajar el tema de la reconciliación. Dice que todo es tan nuevo y tan radical que incluso es necesario adoptar una nueva palabra, un nuevo concepto que se llama reconciliación. Si Dios nos reconcilió a nosotros, ¿por qué nosotros no reconciliar a las personas con Dios? ¿De acuerdo, hermanos? Son temas importantes para la iglesia, para que lo estemos trabajando y no estar hablando de otras cosas novedosas, lo decía yo ayer, porque luego hay pastores o hay líderes que están buscando novedades. Hermano, ahí está en la palabra lo que funciona, lo que el Señor nos indicó y lo que el Espíritu de Dios usa para trabajar y convertir el corazón de las personas. Pero a veces estamos, como dije ayer, buscando novedades, ¿no? Y bueno, aquí sigue hablando el tema de la reconciliación y también llegamos a un pasaje como Colosenses 1:22, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo el apóstol Pablo fue un líder que entendió perfectamente este tema de la reconciliación, porque él se sintió reconciliado con Dios después de su experiencia de fe. Entonces, hablamos de que la reconciliación mediante Jesucristo proporciona libertad del pecado y de la muerte, pero también ahora nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, según Colosenses. Y como expresa la carta a los romanos,
6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso dice Romanos 6:22. De hecho, toda la carta a los romanos es un manual, hermanos, de predicación. Alguna vez yo recuerdo, estaba recordando mis inicios como predicador ahí en Cuernavaca, la ciudad de Cuernavaca. Yo era un estudiante del seminario y el pastor era el hermano Raúl López Espinosa. Nos congregábamos ahí el hermano Ausencio Arroyo, el hermano Lorenzo Arroyo, el hermano Marcelo Herrera. Yo era muy joven, yo era el más nuevo. Yo era apenas estudiante del seminario y lo que yo me acuerdo muy bien que ellos propusieron que se predicara todos los sábados la carta a los romanos, capítulo por capítulo, y me dieron bosquejos para cada capítulo. Fue una experiencia de fe muy bonita para mí, porque cuando me dijeron, ahora te toca a ti predicar, yo me sentí muy honrado de que me permitieran predicar. Tuve que meterme a la carta a los romanos, a profundizar y a preparar mi sermón. Me dieron el bosquejo y para mí fue un parteaguas en mi experiencia como predicador, porque me di cuenta que predicar la palabra es algo muy serio, es una bendición, es algo muy serio. O sea, yo me tengo que preparar para compartir el alimento espiritual para la iglesia. No es algo que pueda tomar a la ligera. Yo lamento mucho cuando hay iglesias que lo toman a la ligera y el líder dice, pues hay lo que el Espíritu me dé. Y entonces, hermanos, se convierte en una serie de improvisaciones, se convierte en una serie de imprecisiones, se convierte en un martirio para los que están escuchando ahí, porque dice, ¿a qué horas termina este hermano? Pero él cree que está haciendo las formas, lo correcto. Pues es que le falta orientación. Yo lamento mucho, de veras, no se imaginan cómo lamento hoy en día ver iglesias que no tienen un rumbo correcto, que hay personas que les dan oportunidad de predicar y desaprovechan la oportunidad de reconciliar y restaurar a las almas que están ahí anhelando recibir de parte de Dios. Y traen sus novedades, sus temas que no sé dónde los sacaron, ni siquiera son de ellos los temas, o sea, y yo me duelo mucho porque digo, Señor, y pasa en muchos lados, ¿no? Y lo comento ahorita porque es el momento para comentarlo. Ojalá y a mis alumnos en esta clase y a los que llegue esta clase lo tomen más en serio. La predicación es un acto de Dios, somos heraldos en el nombre de Cristo para reconciliar a la gente con Dios. No desaproveche la oportunidad que Dios le da, sea un grupo pequeño, sea una iglesia grande, sea una misión pequeñita o sea una iglesia de años. Hermanos, hay que tomarlo un poco más en serio, o mucho más en serio. Sí, porque pues desaprovechamos la oportunidad. La verdad, yo lamento mucho cuando eso pasa. Dios, oh, Señor, qué triste. Y bueno, el siguiente subtítulo, vamos hablando entonces ahora de la reconciliación y la transformación. ¿Sí, hermanos? Si algo genera la palabra de Dios y el poder de Dios es transformación, ¿de acuerdo? Entonces, en este subtítulo, eh, estamos hablando ahora de una transformación integral, más completa, no nada más en el área, en una área, sino en todas las áreas de la vida. Vamos, lo voy a poner en términos prácticos, esto que dice ahí. Cuando Dios toca el corazón de un creyente, está trabajando el Señor de manera poderosa y el Señor va restaurando su área espiritual, claro, pero también su área familiar, su área laboral, su área intelectual. ¿Se acuerdan? Vimos un archivo de ello. O sea, yo creo en la restauración integral y el crecimiento integral. Como dice ahí, es algo más orgánico, tiene que ver con lo mental, lo institucional, lo social, lo espiritual, ¿sí? Estamos hablando de algo más completo. Y viene el pasaje de Romanos 8, 19 al 23, en la parte media, cuando dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Romanos, la carta a los romanos. Como dije, la carta a los romanos es una carta muy profunda. Vale la pena hacer un estudio concienzudo
y un estudio detallado de todo lo que la enseñanza tan profunda. De este me les digo que en la tarea que yo les dejé a mitad del curso, que investigaran acerca de la reforma y la contrarreforma, lo han de recordar cuando hablamos de la espiritualidad bíblica y genuina, eh, no es casualidad, hermanos, que en el siglo XVI, la época de la reforma y la contrarreforma, la carta a los romanos fue la carta que abrió los ojos del entendimiento a aquellos hombres que transitaban en el catolicismo romano y que a través del estudio de la carta a los romanos se dieron cuenta que la salvación no se compra ni se vende, que es una gracia de Dios. Y de ahí dice la historia que Martín Lutero, Zwinglio y otros más, los reformadores que le llamamos ahora, empezaron a estudiar la carta a los romanos y de ahí Martín Lutero saca sus 95 tesis y las escribe y las pega en la entrada de su parroquia, como algo que venía de parte del texto bíblico, no de la tradición o de la costumbre. Y a veces nosotros cuando oímos esas historias que están documentadas en la historia del cristianismo, a veces nosotros nos confiamos y pensamos que nuestras iglesias no podemos caer en tradición utópica, y déjenme les digo, queridos hermanos, que sí podemos. Cuando una iglesia se descuida, empieza a entrar en tradiciones utópicas, yo le digo, o sea, absurdas. ¿De dónde viene esto que hacemos y practicamos? No lo sé, pero así lo hemos hecho por años. ¿Qué sustento bíblico tiene? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Pues porque alguien lo hizo así y creemos que está bien. Y yo digo, oh Señor, ¿por qué no revisamos el texto bíblico? Digo, si es bíblico está bien, pero a veces nos encontramos con tradiciones o costumbres de personas o de familias que ni siquiera tienen una base bíblica fuerte o sustentable. Entonces estamos hablando aquí de una restauración o una reconciliación más integral, más completa. Y lo que dice ahí es que las personas de manera personal buscan la paz, pero para sentirse tranquilos. Y a veces dice la parte baja, puede ser un paliativo. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte, la explico. Quiere decir que a veces los creyentes cuando van a la iglesia dicen, yo me siento en paz con Dios y yo estoy bien. Y no me interesa lo demás. Pues debería interesarle, porque el texto bíblico sí dice que hay que tener comunión vertical, pero horizontal también. O sea, es con Dios y con el prójimo. Y cuando yo digo, solo a mí me interesa mi propia experiencia de fe, con que yo me sienta bien, todo está bien, entonces puede ser un paliativo que yo voy a buscar en la iglesia. O sea, yo me siento bien en la iglesia y pienso que todos deben sentir bien y todos los demás medios incómodos. Y cuando a mí no me interesa cambiar mi manera de ser, entonces estoy afectando a la comunidad de fe y no me doy cuenta. Y en lugar de potenciar, estoy menguando. En lugar de ayudar, estoy estorbando. La verdad, ¿eh? Y por eso dice ahí que hay que tener cuidado. La reconciliación y la restauración es un concepto más amplio que viene de Dios, para mí sí, pero también para los demás, para mi entorno. Tiene que ver con dice ahí, que es la experiencia y el testimonio de la fe cristiana. Sí, o sea, pero no solo es personal, sino es comunal también, porque acuérdense, el tema es la iglesia como una comunidad sanadora o restauradora. O sea, lo que me pase a mí está bien, pero yo tengo que tener cuidado de que no sea yo piedra de tropiezo para los demás, porque si no, entonces no estoy sirviendo, me estoy sirviendo de la comunidad de fe para yo sentirme bien. Hay que tener cuidado. Discúlpenme, pero ya estoy en la parte final y tengo que decir lo que yo pienso y lo que yo he visto y lo que yo he experimentado. ¿Para qué? Como una reflexión que puede sonar un poco fuerte, pero es una reflexión para lo cual hay que tener un poco de cuidado en nuestras iglesias. Porque qué bendición que Dios nos dé la oportunidad de tener una comunidad de fe, una iglesia. Es una bendición, pero también es una responsabilidad. Yo me siento así cuando llego a la iglesia. Yo tengo que tener cuidado, aunque yo piense muchas cosas y pueda hacer muchas cosas, como dijo el apóstol, todo me es lícito, mas no todo conviene. Y a veces yo me tengo que frenar porque aunque yo pueda decir muchas cosas, digo, no es el momento porque puedo escandalizar a los hermanos. O no puedo tomar esta actitud porque eso no va a edificar, va a destruir. De eso estamos hablando, de que tiene que ver con nuestro entorno, y nuestras iglesias debemos aspirar a ser comunidades de fe, como Hechos capítulo 2, recuerden, hacia allá estamos apuntando. Y bueno, hermanos, esta parte siguiente, esta filmina, viene hablando de Colosenses 1, 18 al 20. Lo voy a leer para que tengamos también sustento bíblico.
¿Qué dice Colosenses 1, 18? Colosenses 1, 18 al 20. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice Colosenses 1, 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablando del ministerio de Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, el sacrificio de Jesús fue suficiente para reconciliar todas las cosas en Cristo. Todas las cosas que estaban profetizadas desde el Antiguo Testamento en Cristo se cumplen y Jesús con su sacrificio hace un acto de reconciliación, no solo de las personas, sino de la comunidad de fe. Y bueno, como dice ahí, él viene a presentar una salvación más integral, más completa. Y su aspiración es reconciliar a todas las personas en Cristo, ¿sí? En esta nueva creación, como dicen algunos, en Cristo Jesús, como algunos le llaman, ¿de acuerdo? Y bueno, dice esta parte, el nuevo pueblo y el hombre nuevo o la nueva humanidad están en medio de la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Qué es a lo que aspiramos? A la madurez y a la comunidad de fe. O sea, son dos cosas que vienen como consecuencia de estar en Cristo, ¿no? El que no está en Cristo nunca va a aspirar a la madurez, ¿no? Va a aspirar a los caprichos. Yo le llamo una fe infantil. Cuando alguien tiene una fe infantil, les dice, no me interesa nada, no me interesa cambiar, me interesa servirme a mí. Y entonces llega a la iglesia y en lugar de ser una bendición, entonces se convierte en una tensión. No, no, hay que madurar en la fe. Una persona problemática hay que confrontarla y decirle, hermano, hermana, ya no cause problemas. En esta comunidad de fe necesitamos madurez en Cristo para que las personas sigan creciendo en Cristo y seamos buen testimonio para los de adentro y para los de afuera. Yo veo que eso es lo que hicieron los apóstoles. Y discúlpenme, hermanos, si yo no cumplo con la expectativa, me han dicho algunos aquí en México del nuevo ministerio, los ministerios más jóvenes, dice que yo soy un poco duro porque ellos dicen, es que pastoral es, déjalo que haga lo que quiera, ¿no? Ya Dios se encargará. Sí, está bien. ¿Y dónde está nuestro liderazgo? ¿Dónde está nuestra posición de autoridad como líderes en Cristo para corregir lo, lo que está mal? Entonces, si nadie es capaz de corregir, entonces la iglesia se convierte en un caos y todos hacen lo que quieren. Y yo creo que por algo el Señor puso pastores. Puso pastores para orientar a la iglesia. El texto maravilloso del Evangelio dice que cuando Jesús vio al pueblo desde las alturas de Jerusalén, dice que tuvo compasión de ellos porque lo vio como ovejas que no tenían pastor. Y entonces yo trato de parafrasear ese pasaje. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? Desorientadas, ¿sí? Cada quien para su lado, cada quien haciendo lo que quiere. Y yo creo que por algo Dios les dio diferentes dones a los hermanos. Y a algunos les dio el don de servicio, a otros el don de ser pastores, maestros, evangelistas. Pero todos tenemos que aportar hacia la madurez y hacia la vida en comunidad de fe. Como realidades, dice ahí, posibles e inseparables como signos de las implicaciones del reino de Dios. Hermanos, a mí me ha tocado asumir responsabilidades muy fuertes en la iglesia. Y quiero comentarlo porque no todo es tan sencillo. Me tocó una época tratar de intentar de resolver algunas cosas un poco más fuertes, ¿sí? Un poco más fuertes. Porque me tocó, o sea, en ese ministerio. Y me di cuenta, hermanos, al tomar decisiones más fuertes, de que a veces era necesario. ¿A qué me refiero? El, el, la segunda parte de este archivo habla de la disciplina en la iglesia. Ahí se los voy a dejar de tarea. Sí, porque también es un aspecto bíblico. Cuando alguien no corrige su manera de ser,
cuando alguien no corrige su manera de tratar a los hermanos, cuando alguien sigue viviendo en rebeldía y murmurando y emproblemando a la iglesia, hermanos, nosotros en México tenemos en nuestro estatuto tenemos el título 9 que dice proceso de disciplina y proceso de restauración. Casi nadie se atreve a aplicarlo. Yo me he atrevido a aplicarlo porque no me ha quedado otra. ¿Y saben qué? Ha traído bendición para la iglesia en algunos momentos. Alguien lo tiene que hacer. Asumes una responsabilidad muy grande, sí. Asume las consecuencias, sí. Porque se trata de crecer a la madurez y que la iglesia crezca como una comunidad, como signos del reino de Dios. Y hay ocasiones en que nos toca, hermanos. Yo lo comenté en uno de los archivos. El aspecto más fuerte, la cosa más fuerte que me ha tocado en la iglesia fue aplicar disciplina en un equipo de trabajo analizando una problemática muy grave que afectaba mucho a la iglesia. Lo tuvimos que hacer. Y después meter a estas personas a un proceso de restauración, no dejarlas solas. Claro, porque eso es lo bíblico. ¿Sí? Dice la palabra que mirar con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo. Claro, contacto pastoral, con espíritu de mansedumbre, pero alguien tiene que hacer algo para corregir lo que no está bien en las iglesias. Eso también es pastoral, ¿de acuerdo? Ahora, no todo lo tienen que hacer, no, a quien le toque, al pastor, al ministro, al sobrevedor, al consejo ejecutivo, al consejo de administración, no sé cómo le llamen, al consejo de ancianos ahora, no sé cómo le llamen en su país, pero alguien debe tener la sabiduría y la responsabilidad de hacer algo para corregir. Pablo lo dijo, le dijo, voy a poner líderes para que corrijan lo que no está bien. Es un ministerio también y hay que hacerlo pastoralmente, pero no podemos evadir algunas veces este aspecto. Solo lo comento porque luego sucede mucho en las iglesias. Hermanos, ahí quiero llegar al tercer subtítulo de esta primera parte. ¿De acuerdo? Jesucristo como un terapeuta, como un sanador. Fíjese, a esta sí me voy a permitir leerlo para que se entienda un poquito mejor, porque saben que me he encontrado a través de los años hermanos, hermanas, miembros de la iglesia, que de repente no su visión es muy corta y entonces muy literal, yo digo, de la Biblia. O sea, la Biblia la ven muy literalmente, ni siquiera hacen un proceso de interpretación más amplio que pueda tener posibilidades de aplicación, porque el texto bíblico así es, por un lado, y por otro lado, hay una especie de conformismo, de mirar las cosas como siempre se han mirado, más con la tradición que con el estudio y la profundización. Y yo he aprendido en los últimos años que hay algunas palabras claves. Dios me permitió estudiar en la comunidad teológica. El primer curso que yo estudié ahí fue un diplomado en psicología pastoral. Ahora, no todo lo psicológico es pastoral, claro. Psicología pastoral es una especialidad. Y bueno, tuve que meterme 3 semestres eh, a estudiar. Fue una bendición para mí. Tuve la bendición de graduarme y vino a la graduación el doctor Jorge A. León. Estuvo presente aquí en la Ciudad de México, en la comunidad teológica. Para mí fue una bendición. Tengo varios de sus libros y otros más que hablan sobre psicología pastoral. Pero sí entiendo también, hermanos, que hay un sector en la iglesia que no le gusta el aspecto de la psicología. Y está bien, no le tiene que gustar, porque no, la psicología nunca va a suplir a la palabra. Es un auxiliar, es un complemento para la consejería y el acompañamiento. Yo le dije hace poco a una persona que me dijo, no creo en la psicología. Le digo, está bien, no tienes que creer en la psicología, tienes que creer en la palabra. Pero a mí me parece que la psicología es una herramienta y tú puedes hacer el trabajo a mano. Yo lo quiero hacer con herramientas. ¿Qué he aprendido yo en la psicología pastoral? Que la Biblia le llama pecado algunas expresiones desordenadas, pecado. Pero la psicología le pone nombre y apellido. ¿En qué consiste el pecado? En que hay personas manipuladoras, en que hay personas pasivo-agresivas, o sea, no te gritan, pero te ofenden. O sea, y eso la psicología les llama agresivos pasivos o perverso moral. O sea, lo que la psicología es la ciencia del comportamiento. Y entonces lo que la Biblia llama pecado, la psicología pastoral lo desglosa y dice,
esta persona, cuando tiene estas características, cuidado. Le puedes decir que es pecado, no, pero es más complejo que eso. Hoy en día, hermanos, la sociedad está muy emproblemada. Y el último tema que yo vi en la comunidad teológica se llamó el perverso moral. ¿Cuáles son las características del perverso moral hoy en día? Las características son una persona manipuladora, impositiva, que te puede dañar y te puede ofender, te puede agredir, y luego tú volteas y dices, yo no hice nada, yo estoy bien. ¡Wow! ¿Cómo puede decir eso? Si me acaba de decir, me acaba de hacer. Y entonces el perverso moral es un nivel de enfermedad emocional y mental. Dice el doctor Ricardo Blanco Veledo, de la comunidad teológica psicoanalista, él es uruguayo y ahí trabajan en la UNAM, y dice él que antiguamente la, las ciencias, las ciencias del comportamiento, para englobar todo lo que es psicología, psiquiatría, psicoanálisis, psicoterapia, dice él que antiguamente se identificaban como una neurosis, y las neurosis, hubo uno de los grandes expositores que las clasificó, era como cuando una persona está emocionalmente enfermando, y luego de ahí se fue a la psicosis, y la psicosis, el psicótico es alguien que ya vive una irrealidad en los absurdos, entonces dice él, el neurótico hace castillos en el aire y el psicótico los habita, como para ilustrar, ¿no? El enfermar humano, así se llamó el curso, era toda una capacitación que se dio. Y yo invité a varios de mis amigos de la iglesia, porque había de todas las denominaciones. Pero el tercer nivel que hoy en día existe es el perverso moral. El perverso moral es aquella persona que anda haciendo maldades y parece que no se da cuenta que las hace maldades. Y entonces el doctor Ricardo Blanco Veledo decía que eso pasa hoy en día en la sociedad, por eso de repente tenemos gente que hace maldades graves, puede asesinar, puede secuestrar, puede hacer cosas, y tú lo ves en su casa con su familia y saluda, buenas tardes, buenos días, funciona como si nada, como si no hubiera hecho nada. Y hoy en día es muy común para estos tipos, lo llaman los cárteles, le llaman acá en México, gente que se dedica a eso y dice, ese es mi trabajo, mi trabajo consiste en traficar drogas, secuestrar, asesinar, es mi trabajo. Sí, pero está catalogado como un perverso moral porque ya su conciencia está cauterizada, como dice la palabra. Y entonces todos estamos admirados de esa reflexión que hizo, y nos compartió un libro de la doctora Irigoyen sobre el perverso moral, yo lo tengo. Pero al final nos dice, hermanos, deben de tener cuidado en las iglesias porque al perverso moral le gustan las iglesias. O sea, tener cuidado cuando alguien se introduce y se introduce con maldad, porque puede generar muchos problemas. Y empezó a dar toda una explicación y nos quedamos, éramos puros pastores los que estábamos ahí, nos quedamos sorprendidos. Y dice él, al perverso moral le gusta la iglesia y le gustan los títulos porque ellos se sirven. ¡Wow! Entonces yo estaba conmigo el hermano, si no me equivoco, estaba el hermano Ausencio Arroyo, el hermano Isaac Uribe, no recuerdo quién más estaban conmigo ahí. ¡Wow! Nos quedamos sorprendidos. O sea, esta capacidad de reflexión es fuerte, hermano, porque tenía razón. O sea, de repente uno no sabe por qué pasan las cosas en la iglesia con maldad. Bueno, es que están disfrazadas, y una persona que es muy inteligente y es capaz de chantajear y de manipular a todo el grupo, es una persona que necesita ayuda, pero no se da cuenta. Y lo de menos es eso, que le haga como pueda. No, el problema es que en problema la comunidad de fe y a la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos. Pasa en todos lados. Ojalá no, pero es la parte humana. Y cuando la persona emocionalmente está enferma, entonces puede dañar mucho al pueblo de Dios. Y aquí por eso, hermanos, estamos hablando de Jesús como terapeuta. ¿Qué significa? Concentrándonos ahora en la situación humana, lo que acabo de ilustrar, desde un enfoque de la psicología pastoral, es interesante recordar que Jesucristo se presenta como quien sirve y sana, atendiendo a las más profundas necesidades y problemas. El terapeuta, estrictamente hablando, del griego terapeia, significa servicio, atención y tratamiento. Sin duda, era reconocido en Palestina como alguien que sana o cura. Más aún, los enfermos ejercían para él un atractivo especial. Dice Mateo 2:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dijo el Señor Jesús
en Mateo capítulo 2. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, a veces la gente le tiene miedo a la palabra terapia porque piensa que es algo secular, hasta diabólico, me han dicho algunos hermanos. La palabra griega terapeia o terapeuta, algunos escritores la aplican al Señor Jesús porque era aquel que servía, sanaba y atendía a las más profundas necesidades y problemas del ser humano. Solo se los dejo como reflexión. No lo tienen que aceptar tal cual. Yo, yo en lo personal lo he entendido perfectamente y me parece que ya vimos una clase especial. De hecho, acabo de enviarles las bases bíblicas sobre el ministerio pastoral. O sea, no estamos hablando de suplir a la palabra. Estamos hablando de que la palabra tiene un lugar prioritario y prominente, pero las ciencias humanas pueden ayudarnos para desembarañar algunos problemas muy complejos de las personas. Y bueno, con mucho cariño, es una síntesis de toda una clase que yo comparto en algún otro momento, solamente es una aportación, porque ya estamos en la parte final de esto, hermanos. Entonces, estamos hablando del Señor Jesús como aquel que sana, sirve, restaura, y entonces estamos hablando de que la fe y la confianza era algo importante. Cuando Jesús utiliza la expresión tener fe o creer, es generalmente en el contexto del miedo y de la desconfianza reinantes, ya sea en los discípulos o en otras personas. Por eso dicen negritas, la fe y la confianza de que habla Jesús se refiere simplemente a que no hay nada ni nadie por qué temer. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos que tener temor a nada, escucharlo todo y retener lo bueno. Sí, luego hay creyentes muy espantados que dicen, no, eso no lo escuches, no lo leas. ¿Por qué no? Tengo capacidad de razonar y tengo en la plataforma para poder retener lo bueno, ¿sí? No todo y desechar lo malo. Sí, hermanos, hay que abrir nuestra mente. Hay muchas cosas que aprender y algunas cosas nos pueden ayudar, como esto de la psicología pastoral. Yo entiendo que a muchos no les gusta. De hecho, hace poco platiqué aquí en Monterrey con una persona que es psicólogo y él no alcanza a ver psicología pastoral. Él dice, no, son dos cosas diferentes. Yo me dedico a ser psicólogo. Dice, y tiene su trabajo, entiendo. Pero, la pastoral es otra cosa. Le dije, no, yo estudié las dos cosas. Hacer un eslabón. Psicología pastoral es hacer trabajo pastoral con algunas herramientas de la psicología, no todas. Y está muy bien trabajado. Hay libros enteros de ello. Y en algunos países es una especialidad. Pero acá en México, decimos acá, estamos en pañales, estoy en eso. Está bien, digo, es nuestro proceso de crecimiento, pero bendito Dios, yo he tenido algunos instructores, algunas conferencias y algunos materiales en este sentido de que han complementado bastante bien para tener un trabajo pastoral más a profundidad, diría yo, más a profundidad. Vamos a la parte final, hermanos, de esta primera sección. Y entonces, hermanos, en consecuencia a todo esto, hermanos, vamos sacando varias enseñanzas. Dice que desde el mismo Génesis se produce una ruptura, dice esta Filmina, sí, porque la humanidad está caída, como dice los teólogos. En Génesis capítulo 3, la humanidad cayó en desobediencia y en pecado y empezó en declive, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, dice, se produce una ruptura en todos los niveles, hombre, Dios, varón, mujer, hombre, creación, hombre, trabajo. En la escritura se reitera vez tras vez la invitación de Dios a la reconciliación, a superar el temor y la desconfianza que provienen de la alienación e impiden el doble logro de la madurez en la comunidad. Jesús considera el problema en forma peculiar. Es necesario liquidar el temor y reemplazarlo por la confianza y la fe mediante el amor, como respuesta de la gracia. Como se lee sencillamente en 1 de Juan 4, 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, estamos hablando, hermanos, que la aspiración más grande del ministerio de Jesús es reconciliar a las personas con Dios y entre el prójimo, para que se dé la madurez y la vida en comunidad.
Se dan cuenta ahora que es un poco más complejo. Por eso yo decía en un principio que lleva tiempo enseñar a la iglesia, orientar a la iglesia para que aprenda a tener comunión y en, gracias, hermano. Esta parte final, entonces, hermanos, habla acerca de que el amor integra y alimenta los vínculos comunitarios, ¿de acuerdo? O sea, en la comunidad de fe. Si no hay amor, entonces va a ser difícil que nos sobrellevemos. Sigue diciendo ahí, el hecho de ser amados posibilita la disposición y la decisión de amar. Por eso Jesucristo insiste en destacar su amor hacia el hombre en el hecho de que el Padre le ha amado como condición y garantía de la capacidad de amar. Para que la cura sea efectiva es indispensable experimentar aquel amor que viene de Dios, expresión de la gracia de Dios. Es el camino para quebrar el dominio del temor y la desconfianza, dando lugar a la confianza y a la fe. Dice la parte final, el amor de que estamos hablando incluye compromiso y responsabilidad. No se trata de una emoción o un sentimiento, sino básicamente de la voluntad y la acción de servicio, o sea, de la decisión que nosotros tomemos. Hermanos, en otras palabras, como conclusión, cuando yo recibo el amor de Dios y entiendo que Dios es bueno, que Dios me da la posibilidad de tener perdón y salvación en Cristo Jesús, entonces yo recibo el amor que viene de Dios y soy capaz de reflejarlo a los demás. No es un amor que me nace a mí como ser humano, porque ese es otro tipo de amor. De acuerdo a la palabra griega, hay otros diferentes tipos de amor. Hace poco escuchaba una persona que dice, no, el amor es amor. Y le dije, no es cierto, no es cierto, es una ignorancia. Hay diferentes tipos de amor, lo dice las acepciones de la palabra, el origen de las palabras, claro. Hay un tipo de amor filial, hay un tipo de amor carnal entre parejas, amor eros, amor fileo, pero el amor agape es el amor que viene de Dios, ese es el amor que estamos hablando, el de Corintios, 1 Corintios 13, es el amor que viene de Dios y que cuando lo recibimos nos equipa y nos capacita para poder tener comunión con los demás y poder transmitirlo a los demás. Cuando alguien no ha recibido el amor de Dios, lo ha recibido cognitivamente, pero no en su corazón, va a ser muy difícil que cambie, no va a cambiar. Va a intentar cambiar, pero no va a cambiar. Va a intentar tener conocimiento, pero no va a cambiar. Solo el poder de Dios, dice un canto antiguo acá en la Baja California, puede cambiar nuestro ser. Solo el gran amor de Dios, que viene a través de la gracia de Dios de escuchar el Evangelio. Y cuando eso es recibido de parte del creyente, entonces lo equipa y lo capacita, como dice ahí la parte final. Este amor del que estamos hablando incluye compromiso. Compromiso con Dios y compromiso con el prójimo. ¿En qué te puedo ayudar? Y responsabilidad. No se trata nada más de una emoción o un sentimiento, que es lo que le nace al hombre. No, es básicamente la voluntad y la acción de servicio a lo que nos mueve el amor de Dios. ¿Sí, hermanos? Y entonces con esta base tan sólida, sí se puede hacer todo un ministerio de servicio y se puede aspirar a tener una iglesia que sea una comunidad de fe, esperanza y amor, que sea una comunidad pastoral, una comunidad sanadora, una comunidad terapéutica, como dice Jonathan Salgado. Hermanos, es un proceso de trabajo, no es sencillo, pero podemos aspirar a ello. Yo espero en Dios que en este trabajo final que tenemos, en esta tarea final, este proyecto para 6 meses, usted incluya, intente hacer, ¿cómo pudiésemos hacerlo para orientar y para ayudar a una iglesia
para que vaya creciendo en este aspecto de la pastoral, de entender cuál es la pastoral y con qué criterios se ejerce una pastoral. Yo voy a quedar a sus órdenes si hay alguna duda, alguna pregunta, pero con mucho cariño yo les comparto esto que me costó muchos años entenderlo. Tuve que ir poco a poco aprendiendo, tuve que ir reflexionando en la palabra, pero sobre todo tuve que irme comprometiendo con la obra de Dios. Y hasta la fecha, hermanos. Por eso la broma que hago yo ahora en día, le digo, no necesito puestos o títulos, ya los tuve, por la gracia de Dios. Pero yo sigo comprometido con las personas, con las familias que lo necesitan. Y lo hago con mucho cariño, como si estuviera dedicado, aunque ya no estoy dedicado, no pasa nada. Sí, porque es un compromiso con Dios y con las personas. Eso es lo que te mueve cuando entiendes perfectamente que Dios es bueno y que de Dios es la obra y que nosotros somos colaboradores y que siempre estamos en una posibilidad de seguir creciendo en Cristo. Revisen el material, hermanos. Yo les recomiendo que lo revisen. Complementen las tareas que hagan falta. Yo voy a empezar a revisar las tareas y calificar, ¿verdad? Algunos me preguntaron, hermano, ¿tengo tiempo? Sí, yo creo que sí, siempre hay tiempo, hermano. Solo envíelas, envíelas, o sea, complementenlos e intenten hacer el trabajo final del proyecto de atención para una iglesia o para un grupo familiar o para una misión. O sea, no se preocupen, inténtenlo. Yo soy flexible. No espero que sea perfecto el trabajo. No, espero que haya un intento por diseñar, por incorporar este tipo de enseñanzas y soñar y aspirar a ser una mejor iglesia, una mejor misión o un mejor grupo familiar. Si usted no quiere trabajar con la iglesia porque es muy compleja, es para pastores, bueno, con un grupito familiar. Hasta con su propia familia puede trabajar ahí, ¿no? Porque siempre hay oportunidad. Entonces, hermanos queridos, vamos a la parte final. Quiero dejar un poco de tiempo también para la participación de mi hermano Abraham Marín al final, pero hasta aquí está donde vamos, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda respecto a la temática, respecto a la tarea, las tareas? Con toda confianza, hermanos. Estamos en la parte final. Yo con todo cariño los escucho y si se animan a opinar o a preguntar, y en caso de que no, bueno, ustedes saben que yo sigo a la orden, ustedes ya tienen ahí mis redes sociales, ya envié materiales a los que me pidieron, si alguno no le he enviado algo que me pidió, recuérdenme, porque envié muchos archivos a diferentes hermanos, con todo gusto, si yo puedo ayudarles, cuenten con su servidor para seguir apoyando en su crecimiento en Cristo y en su ministerio. Si algo puedo hacer, lo haré con todo gusto, créanlo. Así es que, ¿alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Con confianza. ¿Cómo estamos en esta parte final? Adelante, hermana Arlet. Paz, hermano, buenas tardes. Sí, hermana. Bueno, yo quería comentarle, nosotros no, esa la hice yo, porque ahí sí toca que cada uno haga su tarea. Yo hice mi tarea de la familia, y pues yo quiero que cuando usted la lea, lo tenga en cuenta, que eso que yo respondí, o sea, su merced dentro del planteamiento, nos pregunta que qué tipo de familia tenemos. ¿Sí? Y esa familia, ¿cómo debe ser su desempeño? Que no recuerdo con exactitud sus palabras ahora. ¿Y cuál es Pero entonces, su papel en la familia, dentro de esa exacto, familia? exacto. Entonces yo respondí esa tarea con con lo que nosotros hemos elaborado aquí en Bucaramanga, en Colombia. Okay. Entonces yo tengo un documento que he trabajado con otra hermana de aquí de la iglesia, porque hemos sido dos hermanas con las que las dos nos sentábamos, leemos los libros, los Okay. 2 o 3 libros que tenemos de la familia, y de ahí pues hemos sacado como o sea, las conclusiones de lo que vamos a compartir con la iglesia en el Uh -huh. tiempo que tenemos la oportunidad, porque lo hacemos una vez al mes. Uh -huh. Entonces, pues quiero que su merced lo lea, lo mire, no tome todo, porque
gracias a Dios ya llevamos, vamos a completar, digamos, casi 2 años en los que hemos estado compartiendo este tema de la familia, Ok, del hogar. Y todo ese material lo hemos ido nosotros elaborando del estudio de estos libros. ok, Se lo lea, me diga qué opina, porque obviamente pues esto es algo para nosotros nuevo y que pues estamos elaborando, lo decidimos hacer así, como elaborarlo para tenerlo como bases para que la iglesia pueda seguirlo utilizando para más adelante. ok. Entonces, eso. Y en cuanto a la tarea final, porque no he hecho la que sigue, la 5, no la he elaborado, pero la final que usted nos está comentando ahorita, eh, este proyecto dice, me sé que es elaborarlo para un periodo máximo de 6 meses, ¿sí? Ujú. Sí, hermano, sí. Y de acuerdo a eso, entonces, trabajamos lo que vimos dentro de los contenidos, o sea, Ujú. cuáles ministerios trabajaría, cómo los desarrollaría, Así es, sí, como ese tipo de cosas, poniendo un objetivo, como un así es. planteamiento que deseo lograr en estos 6 meses. Ujú. Sí, hermano, así Ah, es, bueno, hermano. así Ah, es. bueno, era como esa aclaración para ponerme en la tarea de realizar esta tareita. Ok, Y lo otro, hermano, pues agradecerle, estamos muy agradecidos. Bueno, sí, hermano, gracias a no, Dios. no tenemos mucho conocimiento de muchas cosas, conocemos de la palabra, pero de pronto uno no conoce todo y aún a pesar de tener mucho tiempo de estar en la iglesia, hay muchas cosas que uno no puede, no entiende. ¿Sí? Y ahora que somos parte de un equipo de servicio, entonces uno dice, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo que usted nos ha proporcionado ha sido muy útil. Mi esposo me dijo que había llegado, que había enviado algo para Ujú. trabajar el tema de familia. Sí, hermano, Entonces lo vamos a mirar y vamos a sí, seguir claro que sí. molestándolo, No, pidiéndole su hermana, ayuda, hermano. claro que Agradezco sí. mucho todo lo que ha compartido. Sí, Bendiciones. gracias, hermana. Muchas gracias. Claro que sí. Con todo gusto. Hermano Daniel, ¿quiere comentar? A mi hermana, no sé si me escucháis bien. Sí, sí lo escucho, hermano. ¿No se escucha entrecortado? No, un poco, pero sí, sí No. lo alcanzo a escuchar. Ok. Bueno, hermano, pues primeramente agradecerle, ¿no? Como dice mi esposa, pues nosotros vinimos de la iglesia principal a realmente apoyar pues usted lo llama una misión, ¿no? Una Ujú, iglesia aquí pequeña. ujú, Pues ya creo que le hemos comentado más o menos cómo es el tipo de personas. Hay de todo, ¿no? Desde gente estudiada hasta gente, pues, de la zona rural, digámoslo así, ¿no? Pero el tema, la problemática o lo que yo he visto, hermano, lo que le entiendo y lo que percibo es en México, por la cantidad de estructura que ya tienen, a los pastores los, les pagan, ¿no? Las personas les pagan, ¿sí? ujú. Para el servicio. Digámoslo, acá nosotros no tenemos esa facilidad. Aquí en O- Colombia Ok, no hay esa facilidad. Nosotros servimos, digámoslo, o- voluntariamente, ¿no? ok, ok. Obviamente que eh, a veces eso se vuelve. No, eso sino, me refiero el estar uno buscando Sí, el, el el sustento. sustento diario, digámoslo así. Claro, claro. Se vuelve un tema de frenar muchas cosas, ¿no? ¿No? Como Sí, de poder avanzar en la iglesia. Uno hace lo que más puede en los tiempos que tiene porque pues no somos dedicados, ¿no? Realmente sí, sí, con sí. mi esposa somos voluntarios, pero no somos los encargados. Es otra familia, que son los que son, digámoslo, mencionados, nombrados, ¿sí? Nosotros colaboramos, hermano, pero Ujú. digámoslo en ese punto, ¿cuál sería la recomendación como para, pues a veces siento que avanzamos a un ritmo muy, muy lento, o no sé si es que yo soy muy acelerado, no sé, quisiera uno poder hacer algo más, o cuál sería como un paso a seguir, digámoslo, en una iglesia que es pequeña, que uno pudiera, ¿cómo sería aquí, digámoslo así, hermano?
la iglesia crezca para poder sostener la persona que estuviera de tiempo completo, ¿sí? Y eso es solo una, digámoslo así, porque no tendrá la capacidad para varias, ¿no? Pero la iglesia es tan pequeña que los ingresos no dan sino para cubrir y a veces en saldos en rojos, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿cómo entiendo. sería como, o cuál sería la recomendación o el paso a paso ahí a seguir como en una iglesia con ese escenario? Ok, buena pregunta, hermano Daniel. Fíjese que le comento, aquí en Monterrey, en Nuevo León, en México, la mayoría de las iglesias, aquí es un distrito fuerte, porque es una ciudad industrial. Monterrey, Nuevo León, México es una ciudad grande. Yo creo que es no sé si la segunda o tercera ciudad más poblada de México. Pero a nivel de iglesia, tiene muchas iglesias, y la mayoría son voluntarios, déjeme le digo. O sea, no se preocupen. Y yo tengo muchos amigos aquí en la ciudad, pastores, que son voluntarios. Ellos tienen su trabajo, su profesión, y en su tiempo libre atienden a la iglesia. O sea, yo entiendo muy bien esta dinámica. De hecho, la mayoría, los que somos dedicados o fuimos dedicados, somos pocos, porque nos fuimos a un seminario, porque nos dedicamos, porque nos enviaron a otras ciudades, pero la mayoría son voluntarios y han ido creciendo. No se preocupe, o sea, yo creo que viéndolo por el lado positivo, me parece que tienen ustedes la oportunidad en esta nueva obra que va creciendo de ir poniendo los cimientos para que con la ayuda de Dios la iglesia vaya creciendo poco a poco. Nosotros le llamamos acá en México, cuando se inicia una nueva obra, es una misión, y luego de una misión va a pasar a ser una iglesia, una congregación. Y es un periodo de tiempo, pero me parece que con estas enseñanzas que hemos trabajado, ustedes tienen una oportunidad de ir forjando una nueva visión en una nueva iglesia. Yo he tenido la experiencia de trabajar una misión y trabajar una iglesia ya grande de años. Y batallé más con la iglesia grande de años porque ya tiene sus propios problemas, sus propios ritmos, sus propias tradiciones, vamos, sus propios vicios incluso. Y se complica más. Sí lo he podido hacer, bendito Dios. Yo lo identifico y digo, bueno, vamos a ir cambiando esto, mejorando esto, porque tengo el tiempo y la concentración. Pero me parece que viéndolo por el lado positivo, hermano Daniel, tener la oportunidad de ir poco a poco, ir construyendo la base para una iglesia como una comunidad de fe, con un nuevo modelo. O sea, véalo desde ese punto de vista. Usted y su esposa y su familia están aportando un nuevo modelo de iglesia que va poco a poco y Dios va a ir dando el crecimiento. Yo confío en ello. Tenga mucho ánimo. Como ya les dije, yo ya les envié un poco material. Cuente con mi apoyo, con todo gusto. Si en algo más puedo ayudar, con todo gusto, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, una iglesia de Tlaxcala, pongo un ejemplo, donde es originario el hermano Abraham Marín, ¿verdad? Le latió el corazón un poco. La iglesia en Tlaxcala, acá en México, me invitó a dar un par de sermones en vía Zoom los sábados, y yo con todo gusto me preparé y me enlazaron y yo pude predicar para su iglesia el día sábado, un par de sábados diferentes donde ellos necesitaban el apoyo. Y yo le dije, sí, hermanos, nos conectamos, me preparé, me puse en mi computadora y yo les prediqué desde ahí a la iglesia, estaba reunida la iglesia ahí. Hoy en día hay ese tipo de posibilidades cuando uno no puede llegar tan fácilmente y lo he hecho con varios lugares así. Entonces, cuente con el apoyo, hermanos, si en algún momento se necesita los materiales, pero tengan mucho ánimo, hay que confiar. Este último archivo, de hecho, lo que dice que de Dios es la obra, y cuando uno está bien intencionado y está enfocado en cómo deben ser las cosas, Dios le va a ir dando el crecimiento, ¿verdad? Y entonces la gloria es para Dios. Pero no se desanime, usted vaya trabajando, vaya forjando, y confío en que Dios va a ir poco a poco dando el crecimiento y después uno mira el fruto. Como dije yo, a veces primero hay que sembrar para después cosechar. Y así es. Ojalá, yo anhelo que en algún momento la obra de Dios crezca a un nivel de que le pueda dar un apoyo para que usted pueda dedicarle un poco más de tiempo a la obra. Sí lo entiendo. Pero no se preocupe, aquí en Monterrey la mayoría de los pastores son voluntarios y hacen muy buen trabajo. O sea, y las iglesias han ido creciendo. Sí, las iglesias más grandes sí están
los pastores dedicados, porque ya son lugares grandes que demandan mucho, visitación, predicación, organización. Son templos ya de más de 100 miembros, vamos a decirlo. Pero las iglesias de menos de 100 miembros, hay muchos pastores voluntarios. Algunas iglesias son misiones pequeñas, pero ánimo, hermanos. Hermanos, yo creo que Dios va a bendecir el trabajo que ustedes están haciendo y están, véanlo desde este punto de vista, están poniendo las bases para que la obra pueda crecer en un futuro. Claro que sí. Hay que confiar en ello. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar? Ya estamos en la parte final, por cuestión del tiempo. Sí, hermana Lina. Claro que sí. Muchas gracias. Ya estamos en la parte final. Yo quiero dar las gracias, mi hermano. Sí, hermana, la escucho. Quiero darle las gracias por estas clases que nos ha estado dando. Muy, muy interesantes, muy importantes. Y gracias, hermano, también ¿cómo le diré? Por ofrecernos, pues, ayuda aún después de que termine la cruzada, como dice usted. Sí, hermana. Gracias, hermana Lina. Usted está en Guadalajara, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, hermano, estoy en Guadalajara. Ok. Bueno, ahí tengo varios amigos todavía. Sí. Sí, hermana, con todo gusto. Estamos para servir. Claro que Gracias. sí. Yo le sigo diciendo, mi hermano. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Y bueno, parece que estamos en el tiempo. Me parece que es el tiempo para ver si podemos conectarnos con mi hermano director para hacer el cierre. Permiso, pastor. Bueno, pues la verdad que cuando dijo Tlaxcala, sí, mi corazoncito latió con Ya todas sus sabía yo, ya fuerzas. sabía. Y yo siempre recuerdo el dicho que le dijeron al Señor, de Tlaxcala puede salir algo bueno. Amén. Y bueno, la verdad que agradecidísimos, Pastor Ismael, la verdad agradecidísimos siempre por, por seguir creyendo en la importancia que tiene de preparar a las siguientes generaciones, pues que toman la posta, ¿no es cierto? Que de alguna u otra manera nosotros vamos dejando, pero que estas nuevas generaciones vayan siempre motivadas en un espíritu de servicio, de amor, de entrega, de espiritualidad, de un corazón pastoral, ¿no es cierto? Que nos permita dar respuesta a las cuestiones que hoy el mundo nos ofrece en una posmodernidad profundamente acelerada. Y yo creo que estas clases, estos consejos que abarcan muchos tópicos y que evidentemente sería imposible abordarlos puntualmente en una cursada, pero que ha dejado en los alumnos del seminario esa semilla. O sea, los alumnos tienen o tenemos ahora una base para seguir a partir de esa base reflexionando, contribuyendo, aportando. Y bueno, la verdad que eso nosotros como seminario lo agradecemos infinitamente. Así que bueno, querido pastor, pues muchas gracias. Ya mis hermanos le han externado a usted la gratitud y no solamente los que están en clase presencial, sino también todos los que están viendo la clase grabada estarán con el mismo sentimiento de gratitud por su buen trabajo y sobre todo por su excelente predisposición para seguir ayudándonos. Y yo siempre le digo a los hermanos, hablen con el pastor Ismael, él va a estar siempre disponible y la verdad que eso como seminario lo agradecemos infinitamente. Así es que bueno, pastor, pues muchas gracias y me gustaría que oráramos para cerrar este tiempo de la cursada, ¿verdad? Agradezcale infinitamente a mi hermana Oli el habernos prestado a su esposo y a Cheques también, prestarnos al papá. Abdiel se llama su segundo hijo. Sí, Abdiel, sí. ¿Y él está ahí con usted? No. Sí, aquí Bueno, está. también
agradézcale que nos haya prestado a su papá este tiempo. Sí, gracias, Bueno, pues, Abraham. Muchas gracias. pues vamos a orar, hermanos. Claro que sí. Gracias, Arlet, gracias, Daniel, gracias, Noé, gracias, Lina, Dani, muchas gracias. Gracias por hacer el aguante aquí al pastor Ismael con su presencia, porque eso es re lindo, porque sus comentarios fueron muy atinados, fueron siempre como que una contribución a la clase, y la verdad que eso es muy lindo y se agradece, ¿no? Se agradece el que hayan participado en la clase presencial. Así que muchas gracias. Pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para dar gracias. Amén. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu bendición, por habernos permitido llegar al final de esta cursada en un año más de preparación para nuestros alumnos del seminario. Gracias te doy por la vida de tu siervo, nuestro pastor Ismael, por la sabiduría y la experiencia que le has concedido, pero sobre todo, Señor, por su buena voluntad de seguir invirtiendo, querer seguir invirtiendo en la vida de los líderes en esta parte del mundo. Te pedimos, Dios, que lo sigas bendiciendo y lo sigas guiando a él y a su hermosa familia en cumplimiento a tus propósitos y a tu voluntad. Te ruego que la vida de todos los alumnos que han recibido esta materia pueda traer bendición, tranquilidad y nuevos y grandes desafíos, Señor, para ejercer una pastoral conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a ser una iglesia que no nos apartemos de tu palabra, pero que podamos practicarla, Señor, sin ningún fanatismo, más bien con un sentido de restauración, de reconciliación, de gozo, de amor y de paz. Señor, gracias por esta materia, te damos a ti la gloria y te bendecimos en el santísimo y poderosísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchas Gracias, gracias, Abraham. pastor. Saludos a Berenice. Dios los bendiga Gracias. mucho. Gracias, Ya sabes amigos. que seguimos a Paz, la hermanos, orden. bendiciones. Gracias. Gracias, hermanos. Dios les Muchas bendiga. gracias. Cualquier cosa Gracias. estamos a la orden, hermanos. Con Gracias, confianza. gracias, pastor. Bueno, pues un abrazo Cuídense para mucho. todos. Muchas Dios los bendiciones. bendiga. Paz. Pasa a ustedes.